Los sonidos, como también ocurre en la radio, son una parte fundamental en cualquier película o serie de televisión. En ocasiones son tan concretos que es necesario crearlos de forma artificial en sala, y a estos se les conoce como efectos Foley. Para entendernos, son sonidos que se obtienen en un estudio utilizando materiales cotidianos. El objetivo final es que queden perfectamente integrados en la escena. Si el presupuesto es reducido, se usan librerías de sonidos, una opción más barata, pero con unos resultados menos naturales. Y precisamente en este campo ha entrado ya en juego la inteligencia artificial, que proporciona a los creadores una tercera opción. Una técnica, esta de generar efectos sonoros con inteligencia artificial, que ya se ha probado en un cortometraje. Hablamos de El Testigo, dirigido por Alberto Kampman. Y como resulta que esta ficción tiene un montón de elementos fantásticos, como ese testigo que representa tu alma, esa fuerza contra la que te encuentras que te impide andar en una dirección y solo puedes ir en la otra, pues le decidimos dar una oportunidad a la inteligencia artificial y ver si podía generar algo que saliera de los elementos físicos que nos acotan. Y sí que la encontraron. Detrás de esta propuesta han trabajado un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Hablamos con uno de ellos, Mateo Cámara. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, decía su director, Alberto Kampman, que el cortometraje incluía sonidos que no existían en la vida real, y es ahí donde habéis entrado vosotros en acción a través, como decíamos, de la inteligencia artificial. Efectivamente, pues resulta que nosotros con la inteligencia artificial podemos hacer como una especie de cóctel de sonidos en los que tomamos sonidos naturales que podemos descargar de una base de datos, sonidos, pues yo qué sé, para el cortometraje yo metí sonidos de cacharros de mi laboratorio, de agua, de viento, y hacer mezclas de estos sonidos de forma inteligente, de tal manera que el sonido resultante sea completamente nuevo y que, oye, no se tiene por qué corresponder con algo que exista en la propia realidad, claro. ¡Qué chulo! Y lo que nos ha quedado la duda también, viendo este proyecto tan interesante, es saber a qué sonaría esa fuerza que nos impide a veces caminar hacia adelante, o ese testigo que simboliza el alma de cada personaje. Sí, pues nosotros lo que hicimos fue jugar con la inteligencia artificial. Le metimos muchos sonidos que nos podían cuadrar a priori. Tampoco queríamos caer en un cliché, ¿no? El testigo, así que es como una especie de barrote. Uno podría pensar que tiene que sonar como un sable láser, ¿no? De las guerras de las galaxias. Y no, quizá podríamos darle un detalle más especial. Entonces metimos sonidos de sonar, de pajaritos, de hielo rompiéndose, y fuimos jugando, escuchando en tiempo real qué es lo que nos devolvía la inteligencia artificial, hasta que, bueno, íbamos descargando algunos que nos cuadraban y los íbamos pasando a postproducción. Y ya pues los técnicos se encargaban de introducirlo y de hacer el retoque final. Bueno, y así es como sonaría vuestro testigo que generasteis con inteligencia artificial. Vamos a escucharlo. Sí. Hay que decir que cada personaje tiene el suyo propio, que se diferencia a veces por un matiz. ¿Cómo creáis estos sonidos mediante inteligencia artificial? Ya lo has explicado, pero es que resulta difícil de entender desde aquí. Sí, mira, yo siempre lo explico como haciendo una analogía con un embudo. Nosotros lo que hacemos es, metemos en la parte grande del embudo pues los sonidos con los que queremos entrenar nuestra inteligencia artificial. Y este embudo, que son en realidad redes neuronales, lo que hacen es convertir la información que hay en el sonido en pequeñas variables fundamentales. Es decir, lo que hace que el sonido sea el sonido. Cuando yo meto pajaritos, pues cómo pían, cómo de agudo, cuando yo meto agua, cómo fluye. Esto en la música, por ejemplo, lo tenemos muy claro. Podemos decir el timbre, o sea, el instrumento que estamos usando, el tempo, la nota. Pero aquí, como no sabemos qué es lo que nos va a salir, porque es inteligencia artificial que sale un poco así, parece un poco mágico, lo llamamos latente. Entonces, lo que hacemos es cambiar estas variables, escuchar cómo cambia, y decir, mira, esta variable es un poco sable láser, o esta variable es un poco electromagnetismo. Entonces me decía el director, dale un poco más de agua. Vale, entonces yo modificaba la variable. Y estas variables fundamentales que representan el sonido, las pasamos por un embudo inverso, de tal manera que entra estas variables fundamentales, esta información del sonido, y
sale un sonido completamente nuevo. Uh-huh. Esa es la idea de lo que hemos desarrollado. Y forma parte de la inteligencia artificial que se conoce como generativa. Pues parece prácticamente magia, por decirlo de alguna manera, Mateo. Claro, esto tiene muchísimas posibilidades, pero muchísimas, que no sé si habéis llegado a reflexionar sobre, pues eso, cómo puede impactar, ¿no?, en la forma de crear, pues no solamente películas, documentales o cortometrajes, sino en los videojuegos, se me ocurre, por ejemplo. O en la radio, a lo mejor podemos hacer ese tipo de efectos, ¿no? Podemos utilizar ese tipo de efectos. Por supuesto. Yo, hablando de los videojuegos, que es una de las cosas en las que yo me centro mucho en el doctorado, hay un fenómeno que nosotros describimos como el efecto metralleta. Y es que cuando nosotros en un videojuego disparamos o vamos por un camino así al aire libre, siempre suena el mismo sonido, siempre es la misma repetición. Y al principio, vale, pero le podemos dar un plus de naturalidad con la inteligencia artificial para que existan ligeras variaciones como sucede en la propia realidad. Y en la radio, pues también, incluso en Twitch, existen programas que están enteramente desarrollados por una inteligencia artificial, no paran de hablar, están 24 horas comentando cosas. Ahora mismo pues son bastante aburridos, se repiten, no son muy humanos todavía, pero bueno, nunca se sabe dónde puede llegar la inteligencia artificial. Claro, está avanzando muy rápido. A mí me pasa por la cabeza algo que me pasa a mí y sobre todo también pues mucha gente, ¿no?, que lo oyes en la calle, y es qué mérito tiene la persona humana, el valor humano, cuando se sirve de la inteligencia artificial. Vemos en esto que metéis mucha mano, ¿no? Realmente la persona es indispensable también cuando hablamos de inteligencia artificial. Sí, es imprescindible. En el caso de lo que nosotros hemos desarrollado en concreto, requiere de una actuación humana. Es un programa que sirve para generar nuevos sonidos, pero necesita que una persona esté encima. Necesito que una persona después haga retoques finos, haga filtrados, haga quizá modulaciones. Tiene que insertarlo en la propia imagen del cortometraje. Tiene que cuadrarlo. Es decir, hay muchísimo trabajo manual. Es algo que puede asistir. Pero esto en general, con todas las inteligencias artificiales actuales, son más bien herramientas de apoyo más que de sustitución, 100%. Uh-huh. Y también un poco para entender este proceso, ¿se te ocurre cómo se podría hacer, no sé, en directo, quiero decir? Porque claro, esto es un proceso que vosotros hacéis en el ordenador y que puede llevar su tiempo. No sé si eso más o menos lo tenéis calculado. Sí, a ver, para producir un nuevo tipo de sonido yo tengo que hacer un entrenamiento completamente de cero de la herramienta. Todavía vale. No es una herramienta generalista, porque, entre otras cosas, si valiese para todo, al final no valdría para nada. Entonces, es una cosa muy específica para este cortometraje. Entonces, tiene también un entrenamiento que tengo que estar yo encima cada vez que queremos hacer un sonido nuevo. Si lo quisiésemos usar para cualquier cosa, para generar cosas en tiempo real, todavía estamos lejos, porque hay una cosa que es el control, la controlabilidad que llamamos. Nosotros en nuestro campo decimos que no hay diversión sin control, y la realidad es que todavía no hay mucho control. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien creando, pero todavía nos falta controlar. Sí, esto es algo de lo que estamos estudiando los doctorandos. Uh-huh. Pues nada, tendremos que volver a comprobar dentro de unos meses, Mateo, cómo lleváis esta investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, porque lo cierto es que es muy interesante, y como esto crece de manera exponencial, pues seguro que vuestra evolución también lo es. Así que, Mateo Cámara, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta revelación, y que sigáis investigando. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos. Un abrazo.